Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Un saludo muy especial a todos los verdaderos discípulos del Señor. Hoy viernes 25 de febrero tenemos la palabra abierta en Lucas capítulo 16, versículos 1 al 18. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. Preparándose para el reino celestial. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿Qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que debían algo a su patrón. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo: toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo: ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo: toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios o a las riquezas. Oían esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, y se burlaban de él. Él les dijo: ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra que caiga una sola tilde de la ley. Todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la divorciada, comete adulterio. Aquí tenemos entonces una enseñanza que nos sorprende en cuanto a la forma de enfocar al mayordomo o administrador de una finca, y es que nota el dueño, el amo de la finca, que su administrador, su mayordomo, es infiel, deshonesto, y por lo tanto no vale la pena dejarle y confiarle esa finca y ese lugar. Y lo que sucede es que al quitarlo le permite pues que le rinda cuentas, pero lamentablemente la rendición de cuentas que utiliza este administrador, este mayordomo, es que quiere sacar un partido, quiere sacar una ventaja de colocar valores y cantidades que son totalmente diferentes a lo que debía realmente esos deudores. El fin que está mostrando aquí nuestro Señor Jesucristo es que esperaba este hombre, que era holgazán, que no iba a trabajar o a pedir limosna, entonces podría estar viviendo o
pidiendo, digamos, el derecho de lo que había hecho injustamente con las deudas, en este caso del patrón. Es interesante ver la sagacidad, la forma de enfocarse este hombre, porque decía, bueno, ya voy a tener a alguien que me va a dar una parte de lo que le desconté, y de ahí saco mi partido, saco mi beneficio, paso a uno, paso a otro, y así voy a poder subsistir. La astucia y la sagacidad la está admirando aquí, en este caso, el administrador. Pero tenemos que ver acá que en realidad, cuando nosotros estamos teniendo una actitud de lo que Dios nos da en esta tierra y no lo sabemos manejar, no lo sabemos administrar, entonces nos dice acá que si en lo ajeno no hemos sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que le pertenece? Dando a entender que en la gloria, en el reino de Dios, Dios quiere darnos a nosotros bienes grandes y poderosos. Pero ahora, en este tiempo, en esta era, Él nos permite recibir ciertas vivencias, como un sueldo, un trabajo, qué sé yo, tener bienes. Pero si somos buenos administradores, y aquí entendemos que es dar a lo que es honesto a cada cual en esto, al mismo Señor Dios Todopoderoso, entonces Él nos va a entregar grandes bendiciones. También nos puede estar refiriendo acá que es muy difícil servir a dos patrones o servir a dos señores, o se ama a uno o se pierde al otro. En quiere decir que no podemos estar nosotros metidos, sumergidos en las riquezas, en el dinero y lo que significa lo que Dios nos ha dado ahora, y no tener una legalidad con Dios y no vivir para Dios y para su gloria. Dios nos ha dado para administrar el tiempo, los recursos, la economía, la vida, y cada uno vamos a presentar cuentas a nuestro Dios. Los fariseos se burlan, como siempre se han burlado de Jesús, porque ellos sí les encantaba el dinero, ellos sí manipulaban con sus grandes astucias y habilidades a la gente, pero eran personas en su corazón, verdaderamente gente deshonesta, que está siendo detestable delante de Dios, que conociendo el Antiguo Testamento, haciendo ciertas prácticas, taponaban que no era una vida totalmente entregada al Señor. Aquí el Señor está diciendo que la ley y los profetas terminaron con Juan el Bautista, y que de aquí en adelante Él, Jesucristo, está anunciando buenas nuevas de su reino, las buenas nuevas de salvación, la oportunidad de una vida en la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces aquí dice la palabra que no es posible que usted y yo podamos infringir la ley cuando el Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y parte de ello estaba diciendo: los que se divorcian, cometen adulterio, si se vuelven a casar. Y aquí tendríamos un reto muy fuerte en la vida actual. Que Dios nos ayude a entender su palabra, a entender estos tiempos que estamos viviendo. Y yo quisiera dejar alguna pregunta. ¿Cómo podría ser un mayordomo fiel y sabio en la administración de los bienes que el Señor me ha dado? Sabiendo entender, como también el Señor lo dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Saber que tiene que haber también principios, orden y disciplina en lo que tenemos, y al Señor dar lo que le pertenece. Pregunta: ¿qué pasaría si considerara al dinero o a la fama como más importantes que el reino de Dios? Que en realidad esas serían nuestras riquezas, las que son actuales, el dinero, los bienes que tenemos, la fama, la reputación que tenemos, pero nada tenemos que ver con el reino de Dios. Estaríamos prácticamente cortados de esa forma. Así que oremos al Señor y digamos: Señor Jesús, dame sabiduría para ser un mayordomo fiel, y enséñame a disponer de mis riquezas conforme a tu voluntad. Deseo ser un canal de bendición para que otros puedan conocer tu gracia por medio de mi vida. Ayúdame a ser un mayordomo fiel que conoce el corazón del Señor y agrada a su corazón. Tú me has colocado, Señor amado, como ese administrador, como ese mayordomo, y voy a cumplir con la guianza de tu palabra,
con tu testimonio de perfección, Jesucristo, y con la dirección del Espíritu Santo en la iglesia donde tú me has ubicado. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Felicidades. Hasta pronto. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.